Bienvenidos al podcast de Señor Sur. Hoy contamos con la compañía de Óscar Granja, maestro del barniz de pasto, y el diseñador gráfico Germán Arturo Insuasti. Hoy hablaremos acerca de la técnica del barniz de pasto y la experiencia de Óscar y la investigación de Germán. Hola Óscar, ¿cómo estás? Anita, muchas gracias por la invitación. Un poco nervioso todavía, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Saludos a todos los radioescuchas y un saludo al maestro Germán que nos acompaña. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Anita, maestro Óscar, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y bueno, todo muy bien, también como el maestro un poquito nervioso, pero aquí vamos. Pues este es el primer podcast que vamos a grabar como un poco más largo, como una edición especial, y que estamos grabando también en video, que lo podrán ver después en nuestras plataformas. Por eso todos estamos así un poco más nerviosos, pero va a salir bien, todo va a salir bien. Óscar, cuéntanos por favor, cuéntanos de ti, cuéntanos de tu vida un poquito. Bueno, Anita, soy un artesano, hijo de un artesano también, del maestro Gilberto Granja. Aprendí el oficio siendo muy pequeño. Me alejé de la técnica muchos años, también debo decirlo, y hace 11 años, ya van a ser 12, que decidí regresar a Pasto y regresar al taller a trabajar en la técnica, en el oficio del barniz de pasto junto con mi papá. Y bueno, este tiempo ha sido muy gratificante, muy bonito. Se ha logrado que hemos logrado pues junto con mi papá varios objetivos que nos habíamos propuesto. Y trabajando ahora de lleno en el barniz de pasto, invitando pues, aprovechando estos espacios también para invitar a las personas que estén interesadas en el oficio, se acerquen al taller, se acerquen a la técnica, se apropien de ella y nos ayuden pues a fortalecerla. Óscar, cuéntanos por favor, ¿qué es el barniz de pasto? Para las personas que no saben y no lo conocen, ¿qué es y cómo es esta técnica? Pues mejor dicho, todo lo que tú sabes. Vale, el barniz de pasto es una técnica de decoración, una técnica artesanal de decoración, es una técnica precolombina. Cuando los españoles llegan a nuestro territorio, ya se encuentran con habitantes que trabajaban, que manejaban el material, ¿no? No sabemos si como decoración o como impermeabilización, es una teoría Sí, ya había escuchado. Que la plantean, que la usaban como impermeabilización. Y de igual manera se encuentran cuentas de collar de mucho más antiguas de la época de la conquista, elaboradas en mopa mopa, o sea, con el material. Entonces ya se sabía, cuando llegan los españoles, pues ya sabía, los habitantes del territorio ya manejaban el material, ¿no? La técnica se consolida aquí en Pasto. La teoría del maestro Álvaro José Gómez Jurado es que como Pasto era paso obligado entre Popayán y Quito, los artesanos se asientan aquí en la ciudad de Pasto y se consolida en la época de la colonia el oficio artesanal aquí en la ciudad. Y de ahí pues el nombre de barniz de pasto, que se lo denomina así. Y bueno, la técnica consiste en decorar objetos principalmente de madera con el mopa mopa. El mopa mopa es el nombre común del árbol del cual se obtiene la materia prima con la que trabajamos. Que es importante entender que el mopa mopa es la materia prima y el barniz es la técnica. La técnica, ¿cierto? correcto, sí. Entonces el mopa mopa, el árbol, da un brote. Ese brotecito, a medida que crece, se convierte en la hoja del árbol. Y lo que toman los cosechadores son los cogollos, o sea, cuando las hojitas se están formando apenas. Cuando ya la hojita está madura, por decirlo así, ya no nos sirve a nosotros para trabajar, entonces ya es una hoja normal de un árbol. Ya. Todo el tiempo el árbol va generando estos brotecitos, pero en época de lluvia, que son los meses de abril y noviembre principalmente, es cuando más
brotes tiene el árbol. Entonces son épocas de cosecha, esos dos meses del año o temporadas del año. Y ellos lo recogen, nos lo envían aquí a Pasto y ya empieza el proceso de trabajo nuestro. Inicialmente lo limpiamos. Este material tiene la particularidad que al sumergirse en agua caliente se vuelve elástico, entonces es así como lo podemos manipular, lo podemos trabajar. Entonces lo primero que hacemos es limpiarlo, le quitamos todas las impurezas que trae. Es un proceso dispendioso, largo, normalmente le dedicamos un día a eso. Una vez está limpio, le aplicamos anilinas comerciales en polvo para darle el color. Y bueno, paralelo a esto hemos preparado los objetos de madera, preparándolos con esmalte principalmente. Y ya cuando ya está listo tanto el objeto en madera como el material preparado, ya estiramos las láminas, las telas que nosotros le llamamos, y con el bisturí sobreponemos la lámina sobre el artículo y con el bisturí hacemos los recortes ya para darle forma al diseño. Entonces es una técnica precolombina de decoración que se ha mantenido hasta ahora y el pasado mes de diciembre la UNESCO incluyó en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a los conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al barniz de Pasto, Mopa Mopa de Putumayo y Nariño. Eso era algo que hablábamos con Germán Arturo, para que nos cuentes, Germán, que la técnica es lo que se hizo patrimonio, ¿cierto? O sea, es esa transmisión de la técnica, ¿cierto? Sí, son los conocimientos y no solamente son los conocimientos. Ajá, y no solamente los conocimientos de decoración, sino también los conocimientos que hay alrededor de la recolección, la elaboración de los productos en madera y la decoración. Ya. Germán, cuéntanos tú, desde la parte investigativa, ¿qué es lo que has hecho alrededor del barniz de Pasto? Mira, yo empecé en el 2018 como parte de mi proyecto de grado de la maestría en diseño para la innovación social, a hacer una investigación sobre el barniz. Inicialmente como una motivación, yo tenía un estudiante que es Jonathan Narváez, él es maestro del barniz de Pasto, y él en algún momento me invitó a conocer un poco la técnica, ¿no? Y mucho más adelante, cuando yo hice mi maestría, entonces un poco conecté esa experiencia de la invitación que me había hecho el maestro Jonathan con lo que yo había, digamos, un poco el desconocimiento de la técnica. Yo lo que hice fue revisar, y hay muchas investigaciones sobre la historia del barniz, por ejemplo. Hay muchos libros, hay mucha investigación sobre el desarrollo de la técnica a lo largo del tiempo. Sin embargo, no hay mucha investigación o hay un gran desconocimiento por parte de los ciudadanos frente a la técnica, incluyéndome a mí en ese momento. Porque, digamos, ellos me invitaron a una exposición que hubo en la Pinacoteca y estaba como toda la exposición de todos los maestros del barniz, ¿no? Maestros y maestras. Y entonces realmente ahí fue un cambio bien interesante de mi parte porque yo no conocía. Para mí el barniz de Pasto estaba ubicado, por ejemplo, solamente en Bomboná, o conocía, por ejemplo, algunas cosas que tenía mi abuela en su casa, pero yo desconocía como todo el proceso. Y de ahí surge un poco este tema de investigar sobre la valoración ciudadana del patrimonio. Entonces mi investigación tiene que ver con cómo los ciudadanos podemos valorar el patrimonio, conocerlo y aportar desde otro campo de la investigación. Nosotros conocemos aquí en Nariño el carnaval, o sea, todos sabemos del carnaval, los días del carnaval, algunos maestros cultores pues del carnaval, se sabe dónde se hacen las carrozas, por dónde pasa el desfile, o sea, tienes un conocimiento así muy, muy claro pues más o menos de cómo es, ¿no? Todo lo que pasa en los días de carnaval. Pero en cuanto a la artesanía,
nos dimos cuenta que no, pues que uno no sabe muchas cosas de la artesanía, no sabe de los maestros, o sea, puedes conocer de algunos así, de los más famosos, pues puedes conocer el nombre, pero realmente conocer los talleres, conocer cómo es cada técnica, realmente no, ¿ya? Entonces, le decía a Germán Arturo que nos acordamos siempre que con la técnica del barniz siempre la confunden con el tamo, que no son para nada pues iguales y que o sea, la gente no se da cuenta. Tal vez nosotros como diseñadores, pues claro, tenemos un ojo pues más clínico, pues, ¿no? Para ver las cosas y nos damos cuenta cuál técnica es cuál. Pero hay personas a las que no lo conocen, pues no saben distinguirlo. Entonces hablábamos con Germán que esta era como en su trabajo pues de la maestría, era como hacer esto, ¿cierto, Germán? Hacer que la gente lo entienda y lo valore. De acuerdo, Anita. Yo creo que inicialmente es por una experiencia personal, ¿no? De hecho, en mi caso yo pensaba que todos los objetos de barniz eran iguales y cuando uno empieza a charlar con los maestros ellos hablan del corte, ¿no? Y dicen, no, es que el maestro tiene un corte distinto al mío, pero uno los ve inicialmente iguales. Luego, con el tema de la investigación, que realmente fue ir a los talleres, estuve trabajando y dando, pues digamos, un agradecimiento a los maestros. Trabajé en el taller de los maestros Narváez, Ever y Jonathan, y posteriormente en el taller del maestro Gilberto y Oscar Granja, que muy amablemente me abrieron como el espacio, ¿no? Para ir a aprender un poco de la técnica, para conocer cómo son los cortes, para reconocer cuáles son todo el proceso y un poco las historias. Eso es como lo más bonito, ¿no? La parte de conocer la historia que hay detrás del barniz, cómo se transmite de generación en generación. Y, y entonces uno empieza ya a identificar que es diferente, por ejemplo, hay distintos tipos de barniz, hay distintos tipos de, digamos, de niveles entre los artesanos. Y lo que yo hice o lo que yo quería hacer inicialmente era como pedirle a la gente de Pasto que me envíe fotos del barniz y empezar a identificar de quién es, o sea, quién era el maestro que desarrollaba este objeto. Al final es que me di cuenta que gran parte de los pastuzos contemporáneos no tenemos barniz de pasto en las casas, una gran mayoría. Y hay algo curioso y es que quizá 2 generaciones atrás, un poco los abuelos o las abuelas, sí tenían como barniz en su casa, ¿no? Era como muy común. Yo recuerdo donde mi abuela habían unas mesitas de barniz, habían unas bandejas y era muy frecuente, pero siento que digamos, los más jóvenes, en su gran mayoría no encontré objetos de barniz de pasto. Entonces, ese creo que es un reto muy importante. Digamos que la investigación terminó ya en el 2019, 2019-2020. El objetivo era, nosotros desarrollamos como unos cofres secretos con el maestro Oscar y el maestro Gilberto. Desarrollamos también uno específico para cada taller. El objetivo era, o es, pues, tener un cofre específico de cada taller y que con ese cofre las personas puedan identificar cuáles son los nombres de las guardas, de las decoraciones y la historia de los maestros, de tal forma que se pueda reconocer un objeto. Entonces uno mira un objeto y dice, ok, muy probablemente puede ser del maestro Gilberto o del maestro Oscar, y uno puede ir al taller a reconocerlo. Ese es un poco el contexto. Sí, muy importante la investigación del maestro Germán porque me llevó pues a mí particularmente a una reflexión y a un mea culpa, ¿no? Porque gran parte de la responsabilidad de que no se conozca la técnica pues es nuestra, es de los artesanos, porque no permitimos que entraran las personas, que entren al taller, que conozcan el oficio, que entiendan cuáles son las características particulares de la técnica. Entonces, pues gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotros
Y justamente pues por eso con el maestro Gilberto, con mi papá, hemos decidido que nuestro taller pues sea de puertas abiertas, ¿no? Para que las personas que quieran entender un poquito más o hacer alguna propuesta alrededor de la técnica desde cualquier campo, ¿no? Desde el campo de la investigación, como lo hizo el maestro Germán, tengan la posibilidad de entrar y entender, y pues esa es la forma, pienso yo, de fortalecer, ¿no? Y de que más personas, empezando por nuestra ciudad, conozcan el oficio y conozcan la técnica. Al final creería yo, bueno, que un objetivo sería que cada familia tenga un artículo del barniz de pasto, ¿no? Pero que tenga el conocimiento y que sepa cuáles son las particularidades del oficio, para mí es más valioso que el objeto como tal, claro. Uh-huh. Hay algo ahí que se me ocurre, pues, es que nos puedas explicar la parte del corte primero que nos estaba contando Germán, para que nos expliques en tus piezas cuál es ese corte. Y yo sé, pues por lo que hemos hablado, que tienen ustedes cada uno sus colores específicos en los talleres, ¿no? O sea, y eso es algo que se transmite, pues me imagino que entre ¿qué es? Tu papá te lo transmitió, entonces cuéntanos cómo es esa parte de vivir con un maestro del barniz, como es tu papi, y de ahí cómo lo fuiste acogiendo, y nos cuentas también pues las diferencias. Bueno, estos últimos años de trabajo con el maestro Gilberto pues han sido muy gratificantes para mí en lo personal. Pues no, principalmente pues porque es mi papá, ¿no? Entonces, claro, tener la posibilidad de estar con el viejo que todavía está activo, y que le gusta contar, le gusta, sí, no, pues charlador, él. Sí. Entonces, eso ha sido para mí muy gratificante, pues, y yo pienso que la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida fue regresarme a Pasto a trabajar con mi papá, ¿no? Con el viejo. Y bueno, hemos tenido que enfrentarnos en estos años de trabajo a diferentes proyectos, a diferentes objetivos que pues hemos salido adelante buscando alternativas y poniéndolo también al viejo en una dinámica por ejemplo, ahora de redes, ¿no? De lo virtual. Entonces, pues esa parte ha sido muy chévere. En cuanto a los cortes, yo siempre hago una analogía, ¿no? Y ahorita que estás tomando nota, Anita, yo digo, todas las personas tenemos una caligrafía, todas las personas tenemos nuestra propia caligrafía. Pasa exactamente lo mismo con los cortes de barniz de pasto. Todos los artesanos sabemos hacer flores, sabemos hacer guardas, sabemos hacer paisajes, pero cada uno tiene una caligrafía, si es que vale el término, en el corte de sus hojas, de los pétalos de las flores, de las casas, de las guardas mismo. Entonces, eso, claro, nosotros que hemos estado con los artesanos, con los compañeros, pues tanto tiempo, en diferentes espacios, ya sabemos pues diferenciar, ¿no? Entonces, claro, ya sabemos cuál es el trabajo de un maestro o de un taller y cuál corresponde a otro taller diferente. Y además, pues los colores, que si bien usamos las mismas materia prima, los mismos insumos para teñir el material, las mismas purpurinas y anilinas, las cantidades que usamos son diferentes, el color base que usamos es diferente, la mezcla que hacemos es diferente, entonces el resultado también, tal vez desprevenidamente pues no va a haber mayor diferencia, pero si ya uno entra en detalle dice, bueno, este es el color particular de un taller, este es el color particular de otro taller. Y también en los objetos que se decoran en los talleres también hay diferencia. Entonces, por ejemplo, se trabaja sobre los artículos en natural,
Entonces ya sabemos quiénes son los maestros que trabajan al natural, que usan una gama de colores en particular. En el caso nuestro, pues creo que nos identifica mucho el trabajo que hemos hecho últimamente de un solo tono, las flores. Eh, entonces, pienso yo que son pequeños detalles que van identificando al taller, ¿no? Entonces son todas esas cositas, el corte, los colores, los objetos que se usan, que se usa, lo que va particularizando a cada taller. Oscar, como nos estabas contando, hay personas que llegan al taller ahora con nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas investigaciones. Y yo me imagino, como diseñadora, pues que llegan también diseñadores a visitarte y a decirte, mira, a mí se me ocurrió esto o lo otro, porque hace mucho tiempo yo quería entrar, ¿no? en el barniz, pero fue complicado, o sea, por lo mismo que nos estabas contando. No hubo forma de entrar a ningún taller, no conocía además dónde ir, y quería hacer unas pruebas que era con barro, con lo que dices de impermeabilización, pues de piezas como platos y esto, y no se pudo. O sea, tenía los platicos guardados para hacerlo y nunca se pudo. Entonces, pero siempre ha sido una preocupación, al menos pues para mí, hasta dónde va la técnica y hasta dónde uno puede llegar y decirte, mira, es que yo tengo esta idea y qué quiere pasar, qué puedo hacer con esto, ¿ya? Entonces, pues por el momento quiero preguntarle primero a Germán que nos cuente él un poco de esto, a ver qué luces nos puede dar. Bueno, Anita, yo creo que como investigadores es súper importante tener claro un poco el respeto por lo que vamos a investigar, ¿no? Sobre todo por el tema de... hay una línea muy delgada en lo que se puede denominar como la apropiación cultural, ¿no? La apropiación cultural es cuando utilizas elementos, digamos, de un colectivo que son muy específicos y que de alguna forma como que te los robas, digámoslo así, los sacas de ese contexto y, y sí, de alguna forma es como un robo de esa parte cultural por otra cultura que puede ser, entre comillas, dominante, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos casos en México donde diseñadores toman diseños de culturas ancestrales o culturas indígenas, los toman y los imprimen, por ejemplo, en telas o en ropa y se venden en otros espacios. México, por ejemplo, en eso tiene un avance con respecto a Colombia. Ellos tienen una normatividad que protege ese tipo de cosas. Otro ejemplo es, no sé si ustedes escucharon alguna vez el sombrero volteado que lo iban a hacer desde Lo China. alcanzaron a hacer. Entonces, creo que lo alcanzaron a hacer, ¿no, maestro? Sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Digamos, de la academia, de la universidad, a veces se cae en ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, que dicen, no, yo voy a hacer algo de barniz y entonces voy a diseñar, no sé, una camiseta y creo que con eso estoy aportándole al patrimonio y realmente no. Yo creo que hay algo que es muy importante y es que los maestros y las maestras y los talleres estén involucrados en todo lo que tenga que ver con patrimonio. De hecho, el documento que está en el Ministerio de Salvaguardia, dice que para poder hacer un proyecto de barniz tiene que contar con el aval del colectivo, ¿no? Del colectivo del barniz. Y eso es súper importante para proteger, digamos, este boom, entre comillas, que viene con el tema del patrimonio, ¿no? Donde todo el mundo quiere intervenir. Esa es una pregunta muy, muy importante, sobre todo porque lo importante de las investigaciones es que esto termine en los talleres, en los maestros, en los que preservan el tema de la técnica, ¿no? Y los saberes. Creo que esta semana estuvimos compartiendo una conferencia con el maestro Oscar y la doctora Kawamura, y ella planteaba que en Japón la preservación del patrimonio
se hace es a las personas, es decir, lo que se preserva son los maestros o los artesanos, más allá del producto. Y el enfoque tendría que ir hacia ese sentido, Anita y maestro. No sé si el maestro me podría complementar allí. Sí, lo que dice el maestro Germán es muy claro, ¿no? Con respecto a tu pregunta, Anita. Y yo pienso que es bueno, en nuestro taller, cualquier investigación, cualquier trabajo es bienvenido, pero partimos del hecho, como dice el maestro Germán, del conocimiento de la técnica, ¿no? Ujú. Y que se involucre al taller. Mm, yo creo que eso es lo principal para poder trabajar y para que el resultado también sea bueno. Porque y pues bueno, todo hay que decirlo, ha habido proyectos que se hacen pues desde el desconocimiento y pues el resultado no es el mejor. Pero hay trabajos muy juiciosos, no es porque estemos hablando con el maestro Germán, pero particularmente el de él es muy bueno el resultado porque se tomó el tiempo de ir cuantas veces fue necesario al taller, a conocer cuál era la dinámica del taller, cuál era el proceso del material, cuál era el trabajo que hacíamos. Y en medio de eso, pues digo yo, se genera una confianza que, que, que empieza también a enterarse sin que nosotros lo ocultemos voluntariamente, ¿no? Pero pues ya estando en la cotidianidad, van saliendo cositas que no salen en una charla de una hora. Claro. Entonces, ese tomarse el tiempo para estar en el taller, para entender toda la dinámica o pues al menos una gran parte de la dinámica del oficio, pienso que es necesario y pienso que cualquier persona que quiera plantear algún proyecto, algún trabajo alrededor del barniz de pasto, debe hacerlo necesariamente, porque si no el resultado pues creo yo que no va a ser óptimo. Y insisto yo con el mea culpa, con la responsabilidad que nos corresponde a los talleres, ¿no? A los artesanos. O sea, también nosotros somos responsables de que las personas no nos conozcan. O sea, si nosotros cerramos nuestro taller, cerramos la posibilidad de que vengan a visitarnos, de que entren en el taller y conozcan de primera mano cómo se trabaja, pues difícilmente va a haber una persona que lo consiga. Entonces, insisto yo en eso, en que es parte de nuestra responsabilidad y más ahora, pues más ahora que está, que la técnica pues está considerada como patrimonio cultural y material de la humanidad, pienso que ahora es mayor la responsabilidad que tenemos para con la humanidad, pues, o sea, ya no nos pertenece la técnica, bueno, nunca nos ha pertenecido, pero ahora no nos pertenece exclusivamente a nosotros, sino le pertenece a la humanidad, pues, y son bienvenidos todos los proyectos que se hagan de manera juiciosa. Además que conocer el proceso de la técnica es bellísimo, ¿no? O sea, yo tuve la posibilidad de ir a tu taller y que nos indicaras pues todo el proceso como es, que uno mira las fotos, mira casi siempre fotos, porque videos y esto casi que tampoco hay muchos, ¿no? Pero miras lo de templar, pues la lámina, ¿no? Que para uno es como lo más especial que hay en todo el proceso, me parece a mí, sí. Es como lo más lindo y más mágico, pues, ¿no? Pero al estar ahí en el taller y hacer todo el proceso y coger con las manos la resina y sentir, o sea, porque uno se imagina que es otra cosa, ¿no? O sea, yo me imaginaba que era algo duro, no sé, me imaginaba muy diferente. Claro. Y cuando ya nos hiciste tocar la resina, ni siquiera la plastilina es tan suavecita, ¿cierto? Claro, ¿no? Y la temperatura también, ¿no? En el pasado mes de noviembre hicimos un taller de transmisión de conocimiento en el taller. Y bueno, con 7 chicos que se hizo de manera presencial. Y claro, o sea, que tengan la posibilidad de quemarse incluso con el agua caliente. Sí, porque hay que meter las manos en el agua caliente. Entonces, eso hace parte de que
la gente entienda pues de manera más experimental, pues más directa en qué consiste la técnica y cómo se trabaja y bueno, en fin. Entonces eso, insisto, es nuestra responsabilidad y de las personas y también responsabilidad de las personas que quieran plantear algún proyecto, eh, también tener en cuenta pues que se requiere un tiempito para entender toda la técnica. Pues es muy bello, a mí me parece. Primero es muy bello poder tocar todo eso. Como te digo, o sea, yo insisto en que fue muy especial, o sea, no, es que nunca pensé ni siquiera que iba a poder hacer eso, o sea, nunca pensé que iba a poder hacer esa parte pues del proceso y cuando ya estiramos, no te imaginas, o sea, fue como, o sea, sí es esto, no, fue lindísimo, entonces, sí, es una experiencia muy bella porque además entiendes todo, ¿no? O sea, entiendes, claro, esto se pega así, se mueve así, se corta así, porque pues como diseñadora, obviamente nosotros tenemos la habilidad con el corte y todo, y pues uno corta, ¿no? Corta recto, corta así, pero cuando ya se mira, por ejemplo, que vas cortando y estás toda una jornada sentado, tus sillitas, además que son sillitas más cortas de las paticas, ¿no? Para tener una posición diferente, pues para hacer el corte. Todo eso se mira, como dices, o sea, se mira cuando ya uno está ahí y te das cuenta, o sea, dices, momento, estas sillas están más pequeñitas, o sea, ¿qué es lo que pasa? Claro, ¿no? Claro. Entonces, sabes que las piezas son pesadas y que estás trabajando ahí sobre la pieza, que no hay un patrón exacto, ¿cierto? Porque vas haciendo, o sea, hay unas flores que tienes como un tamaño que ya está, pero luego se va complementando, ¿no? O sea, que es algo que tal vez las personas tampoco saben, o sea, vas haciendo sobre la marcha, mejor dicho, sí, el patrón de la pieza, entonces ninguna pieza es igual a otra, ya que eso es siempre pues lo de la artesanía, pero ahí se ve más se entiende claro. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué sí, es así? claro. ¿Por qué se dice así? Claro. No sé, no recuerdo, maestro Germán, si usted también tuvo la oportunidad de trabajar el material. Supongo que mi papá lo puso a trabajar también en alguna ocasión. Sí, el maestro nos mostró un poco el tema. De hecho, yo fui con mis sobrinos y mis sobrinas al taller del maestro, que son, pues, son niños, ¿no? Bueno, adolescentes. Y el maestro les mostró cómo funciona el material, cómo se calienta, los puso a cortar. Y ese ejercicio de ir a los talleres, lo que tú dices, Anita, y lo que plantea el maestro de ir al taller y hacer el ejercicio es lo que se denomina la valoración cultural del patrimonio. Es decir, ese ejercicio de conocer la técnica, o sea, es que no podemos valorar algo que no conocemos. Claro, de acuerdo. Entonces, para poder conocer el patrimonio hay que saber todo el proceso que viene de un árbol, que viene en el putumayo, que en ese proceso intervienen el recolector, luego la persona que talla, bueno, y el maestro, todo el proceso. Eso genera que el objeto tenga unos atributos que la persona le asigna o le pone adicional, ¿no? Como todo ese cariño que uno le toma al conocer la técnica. Entonces, ese elemento es el ejercicio de hacer la valoración cultural del patrimonio. Por eso es importante que las personas conozcan el proceso. Y de eso se trata la valoración de la técnica. Yo creo que después de hacer eso, no vas a regatear el precio. Porque... Claro, porque ya conoces la técnica, ya conoces el proceso y se asigna algo más. Es decir, la valoración, por ejemplo, de un objeto artesanal, digamos, la base sería la parte económica, pero sobre eso se suman todo lo que viene de ese ejercicio de valoración, ¿no? Como, por ejemplo, el valor estético, el valor espiritual, digamos, que tienen algunos objetos, la conexión con las otras personas, el valor histórico, y esos valores sumados al económico son el ejercicio de valorar el patrimonio, que se convierte en lo que hay un autor que se llama Trosby. Él plantea que eso se llama capital cultural, que es todo ese valor que tiene un objeto de barniz, en este caso,
por toda esa suma de las cosas que les planteo, ¿no? Entonces, ese ejercicio de ir al taller de conocer hace la valoración. En mi caso, realmente el objetivo no era, digamos, aprender para ser maestro artesano, porque eso lleva muchísimo tiempo. Y la visita a los talleres tampoco es eso, inicialmente, sino que las personas, los ciudadanos de a pie, digamos así, puedan conocer el barniz y cuando alguien nos pregunte, tengamos claro de qué se trata el objeto, ¿no? De qué se trata el barniz, cómo se hace, cómo funciona y por qué tiene un costo. Aquí hay que aclarar algo sobre el tema del precio, porque hay una diferencia entre costoso y caro. Un objeto caro es cuando vale más de lo que tendría que valer, ¿no? Entonces tú dices, ok, este lápiz es caro. Y costoso es porque todo el proceso que tiene un costo mucho mayor, pero es el justo, ¿no? Entonces yo creo que hay algo importante en esta valoración, más allá del tema, es primero conocer el nombre del maestro o la maestra que desarrolla la artesanía, en cualquier artesanía, independientemente que sea barniz de pasto, tamo, tejido, bueno, lo importante es que cuando uno vaya a comprar el objeto, sepa quién es la persona que está detrás del objeto, ¿no? Lo segundo es el tema de la valoración y de pagar el pago justo, ¿no? Sin regatear. Y lo ideal sería que, por ejemplo, los intermediarios, que son, digamos, los distribuidores, es como la cadena que va hacia adelante, ¿no? O sea, hay una parte que va hacia atrás, que serían la recolección, el maestro que hace la talla, el maestro que lo decora, pero hacia adelante también están las personas que lo venden. Lo ideal sería que tengamos un comercio justo, ¿no? En ese sentido, es decir, que si un objeto está vendiéndose a un precio alto, pues ese precio también se esté pagando bien al maestro y sea reconocido. Es decir, que cuando tú vayas a un almacén y compres un objeto, la persona que te lo venda te diga, este es hecho por este maestro o esta maestra, tenga los nombres, los teléfonos, la información, porque creo que eso es uno de los problemas que tiene la artesanía a nivel mundial, ¿no? El tema un poco de la explotación también del artesano. Y bueno, ese es otro, otro tema que me estoy metiendo allí. Sí, con respecto a eso, justamente, ¿no? Con el maestro Gilberto hemos planteado la posibilidad de que, bueno, hemos planteado la posibilidad, no, lo hemos hecho cada vez que hacemos una publicación, pues que ahora es las herramientas de promocionar el trabajo que hacemos, de mostrar el trabajo que hacemos, es justamente eso. Decimos, el Mopa Mopa con el que trabajamos es cosechado por la familia Cerón del Mocoa. Ellos son quienes, es una familia que se dedica a eso. Entonces está don Jesús, su hijo que también se llama Jesús, la hermana de don Jesús que es la señora María. Entonces, nuestro producto está elaborado con el Mopa Mopa recolectado por la familia Cerón en el Putumayo. El trabajo en madera es elaborado ya sea por el maestro Arnulfo Huesaquillo, por el maestro Efren Taborda, por el maestro Gustavo Pavón o por el maestro Narváez, se me escapa el nombre ahorita, que son quienes nos hacen el trabajo en madera. Entonces, como corresponder nosotros también a esa responsabilidad pues que tenemos nosotros del oficio, porque no es solamente el objeto, ¿no? Claro. Como bien lo dice el maestro Germán, no es solamente el objeto, es todo lo que hay alrededor de eso. Entonces, desde la recolección, desde la madera incluso. Se me pasó el nombre de Eider Higidio también, que nos ayuda con el trabajo en torno. Entonces, ellos son parte pues también del trabajo que nosotros hacemos. Y es nuestra responsabilidad y nuestra forma de agradecer también a ellos por el trabajo que hacen, de darle
los créditos pues, que les corresponde por el trabajo que hacen, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje en el que estamos y al que tenemos que apuntarle, ¿no? Que todas las personas que están alrededor del barniz de Pasto entiendan pues que no es solamente el objeto y no es solamente una persona que termina haciéndolo, sino toda la cadena de valor que tiene el objeto. Y muchas veces en el taller pues no es solamente el trabajo el trabajo lo hace un solo artesano o una sola persona, sino hay personas también que están detrás de un solo objeto, ¿no? Entonces, eso también pone en valor al objeto. Me parece que es necesario que nosotros, los artesanos, entendamos eso para que lo podamos hacer más visible. Yo quisiera que Germán nos explique un poco acerca de los tipos de artesanía que hay, porque ahorita, como nos cuentas, Oscar, hay el maestro que hace el torno, el maestro que hace diferentes partes de la pieza. Yo he visto, por ejemplo, maestros que hacen las máscaras, por ejemplo, y otros son los que las decoran, así en otros tipos de artesanía. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de artesanía, Germán? ¿A qué le llamamos artesanía? Esa es una buena pregunta, Anita. Yo voy a tomar como referencia a Eduardo Barroso Neto. Él es un diseñador industrial brasilero y él plantea digamos, unas categorías. El dibujo es como si fuera una pirámide. Entonces imaginémonos esa pirámide, ¿no? Y allí viene un poco, voy a hablar del valor cultural y la intervención del diseño y el tipo de artesanía que hay. Entonces, en la parte más alta de la pirámide, en la parte más pequeñita de la pirámide, estarían los maestros artesanos, que por ejemplo son maestros de maestros, ¿no? Es decir, es el maestro que le enseña a otros maestros a crear y va, digamos, enseñando, ¿no? Estos maestros generan un tipo de artesanía que son productos únicos, son productos exclusivos, de producción limitada, y se venden usualmente a un mercado reducido de personas, como de un alto poder adquisitivo, y tiene diseños exclusivos. En este nivel, la intervención, por ejemplo, del diseño o del diseñador es mínima. Tiene muy poquita intervención. No hay un uso de muchas herramientas como tal, sino son más herramientas como la parte de manual, ¿no? Es un poco más esta parte manual y tiene un valor cultural supremamente alto. No es o sea, vas a tener un objeto, una artesanía de un maestro de maestros. Entonces tiene un nivel muy alto, ¿cierto? Es el caso, por ejemplo, del taller de los maestros Granja, ¿no? Un poquito más abajo de la pirámide viene el tema de la artesanía de referencia cultural, que es casi donde está la gran mayoría de nuestros artesanos de barniz y de tamo, específicamente aquí en Nariño. Y también pues estarían la parte de los tejidos, ¿no? Que sería como esta artesanía donde son productos tradicionales que usualmente tienen un tema, por ejemplo, que son heredados de padres a hijos. Hace muy poco aprendí un término que es diferente, por ejemplo, se habla de prehispánico o colonial, y lo ideal sería hablar de ancestral. O sea, el término correcto es ancestral porque viene desde una tradición indígena, ¿no? Es decir, muchísimo antes de la colonia. Entonces son productos ancestrales que van pasando de padres a hijos. Es un nicho muy específico que conserva esa referencia cultural y que son los encargados de alguna forma de la salvaguardia de la técnica. Entonces aquí están nuestras artesanías, y es por eso que nosotros no vemos artesanos como en otras ciudades, por ejemplo, que están en la calle vendiendo las, entre comillas, artesanías. Porque nuestros artesanos están entre la referencia cultural y los maestros en la parte de arriba. Hasta allí vamos, ¿verdad, Anita? ¿Maestro? Bueno, vale.
allí hay una, se llama Eduardo Barroso Neto. Él es diseñador industrial brasileño. Entonces, allí vienen como estas dos partes, ¿no? Hasta allí hay una intervención mediana del diseño, pero se reconoce todo ese tema ancestral. Por eso la intervención del diseño em, es al revés. Es decir, nosotros como diseñadores aprendemos de los colores, el oficio, la técnica de la artesanía, no al revés. Un poquito más abajo ya viene la artesanía contemporánea, donde hay una intervención del diseño. Esa es ya mucho más amplia en la base de la pirámide. Em, Aquí ya intervienen los diseñadores y aquí se puede cambiar hasta el material base. Entonces, por ejemplo, vemos que ya no es en madera o ya no es sí, en madera, sino que puedo cambiar la madera y ponerla en un arete, por ejemplo, en una joya, en algo de plata, o en cuero, o en otro material. Se puede cambiar eso. Y pueden haber hasta intervenciones totales, es decir, ya no interesa de alguna forma como esa preservación de la parte anterior, sino que puedo cambiar todo. Aquí es un mercado mucho más global y se relaciona un poco con las tendencias. Y aquí hay un punto como que hay que tenerlo en cuenta y es que esto no pase con apropiación cultural. Por eso lo ideal sería que los diseñadores y las diseñadoras incluyan, como hace por ejemplo el taller del maestro Gilberto y el maestro Oscar, incluya en la publicación los nombres de los maestros, porque si no, no estamos salvaguardando la técnica. Y como compradores tendríamos que exigir, ¿no? Es decir, ok, señor diseñador, señora diseñadora, ¿quién es el artesano que está detrás de su artesanía contemporánea? Bueno, ahí va un poco más abajo, ahí hay una intervención mayor del diseño, una intervención mayor de la parte de mecanización, ¿no? Un poquito más abajo están los productos típicos, que son, por ejemplo, productos locales como comestibles, licores, frutas, que son productos típicos que hacen parte de este contexto artesanal y que van para un mercado también de consumo amplio. Es decir, aquí ya son productos típicos amplios. Y en la base de toda la pirámide, que tiene un menor valor cultural, hay una intervención grande del diseño y hay una cosa, digamos, de máquinas. Está la artesanía que Eduardo Barroso llama estereotipada, que son los souvenirs, que son estos productos de bajo costo, que son típicos, pero que se pueden producir en China. Es decir, yo puedo tomar una imagen de una iglesia de la ciudad y mandar a hacer a China, no sé, unos llaveros y venderlos al mercado de turistas. Entonces, este público es más como dirigido al turista que busca un recuerdo para llevar, pero ahí vemos que, por ejemplo, encontramos, hay unas, digamos, unas tazas que es el mismo color amarillo y le cambian solamente el nombre de la ciudad. Entonces, dependiendo del tipo de artesanía, entonces ustedes aquí ya van comprendiendo qué tipo de artesanía se ven en qué lugar. Antes de la pandemia yo fui a Bogotá y me llevaron a Monserrate. Y allá es curioso que había ahí en las ventas, donde venden, habían unos letreritos hechos en tamo y abajo, en lugar de decir Pasto, decía Bogotá, Monserrate. Entonces es una artesanía hecha con tamo, pero estaría en la base de la pirámide, que sería una artesanía para souvenir de bajo costo. Teniendo claro esto, yo puedo saber por qué vale un cofre en 20,000 pesos y cuando voy a donde un maestro de maestros el mismo cofre me puede costar 100,000 pesos, 80. ¿Sí? Por el esquema donde estoy ubicado. Sí, maestro. Pero entonces lo que está planteando usted es una tarea eh, que nos está encargando, porque, o sea, esa información
es muy clara, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo los artesanos entendemos eso y lo explicamos, ¿no? Porque bueno, nosotros, siempre lo he dicho también, los artesanos sabemos hacer con las manos, ese es nuestro trabajo, ¿no? No sabemos vender, muchos somos torpes para la venta, para las publicaciones, bueno, en fin, lo que nosotros sabemos hacer, nuestra fortaleza es esa, saber hacer con las manos. Pero entonces, esta información tan clara, pues a mí me aparece en este momento como algo, o sea, me despeja muchas cosas, ¿no? Y me abre el panorama, entonces me aclara pues el panorama. Entonces, ¿cómo hacemos para que tanto artesanos como público consumidor de artesanía entienda en qué escala, en qué parte de la pirámide está su producto? Y bueno, no sé, por decir algo, si lo que me interesa a mí es trabajar en la base, saber pues cómo se trabaja en la base, pues cuáles son los públicos, cuáles son los precios, cuáles son las calidades incluso, ¿no? Cuáles son los productos, qué tamaño tienen, en fin. Porque eso, o sea, no lo tenemos claro los artesanos y creo, me atrevo a decir, pues que los compradores tampoco tienen claro esa pirámide, ¿no? Que creo ayudaría mucho a poner en valor el oficio y el trabajo que hacemos. Yo quisiera, espérame, Germán, como complementar la pregunta con que, o sea, si las personas, lo que dices, Oscar, si las personas saben en qué nivel de la pirámide están, al menos saben hasta dónde voy, ¿no? O sea, qué es lo que puedo hacer con esto, y sería lindo que respeten además esa parte de la pirámide, ¿no? O sea, que no engañes a la gente haciendo creer que estás en otro punto, haciendo los productos de otra manera, que es también una de mis preocupaciones siempre, porque como diseñador industrial, nuestra carrera es mecanizar, ¿no? O sea, hacer un proceso que haga que sea más rápido y más económico un producto. Entonces, por eso es muy chistoso, porque cada vez que voy a tu taller, digo, pero Oscar, ¿cómo manejas este proceso? Y no, Anita, porque no. Entonces, es bien complejo para mí, porque obviamente, como vos dices, ¿no? En tu quehacer pues de maestro artesano, se maneja de una forma, con unos tiempos, con un proceso, ¿cierto? Que no se acelera, y que la gente tiene que entender, además, que el proceso del barniz es así. O sea, que no tienes un montón de piezas hechas como ir a una tienda a escoger una camiseta. O sea, simplemente llego y la bajo y me la llevo. No, porque en tu taller no hay piezas así, es sobrepedido, se demora tanto tiempo. Entonces las personas tienen que entender que cuando quieren un objeto de tu taller va a tomar un tiempo, ¿no? Entonces esa parte siempre es como esa preocupación, ¿no? No se pase al otro lado, porque no te puedo decir, mira, pero hay esta forma más rápida de hacer esto, porque no va a funcionar. Pero entonces, para complementar eso, es que estaba pensando en lo que nos decía Germán de la valoración, ¿no? Entonces, cuando una persona, yo me he dado cuenta, pues cuando una persona conoce a la persona que hace los objetos, ¿no? Sea lo que sea, porque nos pasa como diseñadores, y me imagino que les pasa pues como artesanos, que cuando te conocen, entonces te dicen, ay, pero yo es que quiero este objeto, pero que me cambies tal cosita, ¿no? A nosotros nos pasa igual, o sea, nosotros cuando teníamos las camisetas, cuando teníamos cosas así, las personas decían, teníamos los productos listos y nos decían, ay, pero yo quisiera este diseño en esta base de camiseta. Miércoles, o sea, no la tenemos, ¿qué hacemos? O sea, y en el afán de vender, claro, vos terminas cediendo pues y haciendo las cosas así, pero a mí me parece que es porque te conocen. Y decíamos nosotros, bueno, si te compras unos audífonos Bose, ¿no? No vas a decirle al señor Bose, mire, necesito rebájeme o lo que sea, no. Sabes que eso valen esos audífonos y los pagas. Entonces, al hacer toda esta como educación de las personas con respecto a la artesanía, como lo que dice Soski, hay que explicarles y hay que hacerles entender que esa
que la artesanía es otra cosa, ¿no? Y como dice Germán también, pues no se puede, o sea, rebajar tiene un trabajo detrás. Entonces, Germán, ahora sí cuéntanos cómo se puede hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer? Yo veo, a ver, yo creo que los talleres, por ejemplo, en el caso pues del barniz, hay talleres que cubren casi que los puntos de la pirámide, ¿no? Por así decirlo. Aquí en Pasto la pirámide suena un poco rara, pero es otro tipo de pirámide. Eh, Entonces, por ejemplo, hay talleres donde hay maestros de maestros, digamos el caso del maestro, del taller del maestro Granja, pero también está en la artesanía de referencia cultural, ¿no? Que es el tema de la salvaguardia. Pero también produce para diseñadores de autor o artesanía contemporánea. Em, Quizá no estaría, no sé, maestro, si está en la artesanía que Eduardo Barroso dice estereotipada, que sería la artesanía pensada en un souvenir para el turista, pero en un mercado, digamos, de bajo precio, ¿no? Creo que allí no estarían ustedes, ¿verdad? No. 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 Pero hay talleres que, por ejemplo, estarían en artesanía de referencia cultural y muy probablemente cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de cosas como una pandemia, recurren a un mercado digamos, de souvenir, ¿no? Que es unos productos muy baratos que salen muy rápido. O hay personas, yo en la investigación nunca encontré quiénes son los que venden en digamos, los mercados de turista o los souvenirs, no encontré quiénes eran las personas que diseñan este tipo de cosas. Que no está mal, ¿no? Lo que pasa es que un profesor nuestro nos ponía el ejemplo, es como un café. Hay un café que es el de la cafetería que vale 1,000 pesos a precio carrasquilla. Hay un café que cuesta 5,000 pesos en una cafetería mucho más fina. Hay un café ya mucho más fino de 15,000. Y todos son cafés. Y cada quien compite como en su público, ¿no? Entonces digamos que no está mal hacer, digamos, objetos de souvenir. Solamente que el barniz sería eso. Entonces lo primero sería identificar dentro del taller a qué público le estoy vendiendo. Y en ese sentido, digamos, qué intervención del diseño puedo tener o qué uso de elementos más industriales puedo usar. Y cuál sería esa demanda y oferta, ¿no? Del mercado frente a eso. Y a nivel de ciudadanos, yo creo que la mayoría, bueno, no me atrevo a dar datos, pero quizás en la mente tenemos esa artesanía del souvenir, ¿no? Y me incluyo, es decir, yo voy a comprar algo para regalarlo o voy a comprar algo para llevar, pero es un precio muy barato del turista. Lo ideal sería, con este tema de patrimonio, empezar a comunicar de otra forma, mostrando esto, ¿no? Mostrando que es una artesanía que o sea, se salvaguarda la técnica, o en el caso de los maestros, por ejemplo, en la parte de arriba de la pirámide, son los maestros que tienen, digamos, a los chefs sería como la estrella Michelin, ¿no? En el caso de los maestros serían se me olvida el nombre, como estos reconocimientos que hace, digamos, artesanías de Colombia, se me olvida el nombre, maestro. La medalla de la maestría. Ujú. Son medallas y premios de ese nivel. Esos serían los maestros que están, los maestros de maestros que se llaman, ¿no? Yo creo que es eso, pero siento que nos hace falta como ciudadanos conocer qué estoy comprando. O sea, si voy a un mercado turista, en cualquier parte del mundo no voy a encontrar un objeto pues como artesanal de un nivel muy alto, porque son objetos pensados para venderse masivamente. Creería yo que es eso, por ahí sería el tema, ¿no?
Bueno, y también este espacio, ¿no? Maestro Germán y Anita, yo pienso que estos espacios nos ayudan a hablar del tema, poner estos temas sobre la mesa y creo que eso es parte, o sea, ustedes están haciendo parte de la salvaguardia del barniz de pasto, ¿sí? Porque, como dice el maestro Germán, él fue no con la intención de quedarse en el taller, que hubiera sido, o sea, digo yo, sería genial que alguien diga, quiero aprender Claro. para que ese sea mi oficio, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que quedarse en el oficio para ser parte del barniz de pasto, sino plantear desde el punto de vista académico, como lo hace el maestro Germán, de la comunicación, como lo está haciendo Anita. Desde cualquier área, desde cualquier profesión, oficio, gusto, hobby, desde cualquier parte se puede hacer apropiación de la técnica y es una gran ayuda para la salvaguardia. O sea, el trabajo que están haciendo ustedes, que ha hecho el maestro Germán y que sigue aunque su trabajo académico ya terminó, pero sigue en el tema, es fundamental para nosotros. Y pues la invitación que nos hace Anita es clave. O sea, todas estas cosas van sumando y van poniendo en valor el oficio. Entonces, un paréntesis para resaltar eso. Es que para nosotros en Zona Sur y desde nuestros proyectos anteriores siempre ha sido muy importante dar a conocer todo el talento de Nariño. ¿Ya? Aquí hay mucho talento en muchas, no solo técnicas, sino expresiones, digámoslo, ¿no? Entonces, algo que yo me daba cuenta es que tenemos músicos, tenemos pintores, tenemos escultores, artesanos, cultores, danzantes, toda una gama hermosísima de expresiones, ¿no? Y cuando te vas a otra parte, ahí te das cuenta de lo que tenemos aquí, ¿ya? Entonces las personas que tal vez no salen, que no lo ven, no se han dado cuenta de eso. Y para nosotros, a mí me parece que es muy común, ¿ya? O sea, común de verlo común, ¿ya? Sí. O sea, dices, no, sí, o sea, mis tíos son músicos, muchas personas deben tener que su hermano, su tío, su hijo, su papá, que en tu caso, por ejemplo, pues estás alrededor del barniz toda tu vida. Entonces, por ejemplo, lo que te decía, lo de templar la resina, para mí fue mágico. Para vos ya puede ser algo que haces todos los días, entonces claro, ya tal vez no lo sientes así tan especial como fue para nosotros. Entonces nosotros, a mí me parece que aquí en Nariño no lo vemos como ven las personas de afuera, porque yo sé que a tu taller llegan pedidos de otros países, de Alemania, que llegan de todas partes a pedirte. Y te pagan lo que vale, ¿cierto? O sea, te dicen, vos le dices, ¿vale tanto? Ok, o sea, eso es lo que vale. Nunca, no te dicen, no, pues rebájeme porque estoy en Alemania. No, sino, o sea, esto vale. Entonces, a mí me parece lindísimo, en el caso, pues, de los artesanos, poder vivir de la artesanía, ¿no? O sea, yo veo a Oscar y a su papá, y a las personas que te colaboran, pues, ¿no? En el taller también. Y yo siempre le digo a Oscar, ole, yo quisiera venir y sentarme aquí y no preocuparme por nada más en el mundo que hacer esta pieza lo más hermosa que pueda y estar aquí, ¿no? Cortando y compartiendo. Además que hay unos silencios, ¿cierto? Hay unos momentos de silencio en que todos están concentrados y todos están haciendo lo que tienen que hacer, o sea, de la mejor manera. Y yo no sé, pues, si en tu cabeza estás pensando un montón de cosas, pero estás haciéndolo, ¿no? Concentrado. Y me parece lindísimo. O sea, yo sí quisiera que nos cuentes cómo es esa parte de ser artesano, ¿no? Porque una cosa, uno se imagina el artesano como que solamente está sentado haciendo esto, y que la gente le compra, no sé, no, uno se imagina como un duende, como algo que es mágico y que sabes que por allá aparecen las piezas, porque además lo que dice Germán, es muy difícil encontrar las piezas. O sea,
Ahora, por lo que nosotros estamos acá y nuestra relación como diseñadores con Artesanías de Colombia, con ir a ver las ferias y todo esto, hace que nosotros podamos conocer. Pero realmente antes, o sea, el único como centro que tiene la gente de donde se consigue artesanía es Bomboná, aquí en Pasto. Entonces, no se conocen los talleres, no se conocen los lugares, entonces por eso es como que no, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe dónde ir a buscar. Entonces, yo sí quisiera que nos cuentes cómo es esa parte, pues, de ser artesano, ¿no? ¿Qué incluye todo esto? ¿Y cómo es vivir de la artesanía? ¿Si se puede o no se puede? Bueno, me voy un poquito atrás cuando dices que, que aquí en Nariño, en Pasto, hay muchas expresiones artísticas y para nosotros es algo normal, ¿no? Justamente eso me pasó a mí en el taller. Y por eso, bueno, también la insistencia del viejo y de mi mamá cuando yo estaba en el bachillerato, de decir, no, usted no puede ser artesano, usted tiene que irse a estudiar. Entonces yo, bueno, gracias, me voy a estudiar. Y pues me voy a estudiar también, claro, eso ya lo reflexiono ahora, me voy de Pasto a estudiar a Bogotá huyendo del taller, ¿no? También, porque, pues, como dices, como se lo tiene ahí todos los días, no se le da el valor que tiene. Incluso, pues, ya era, y pues, como les digo, la insistencia del viejo y de mi mamá de decir, usted no tiene que ser artesano, usted tiene que estudiar algo. Ahí, espérame un segundo. ¿Desde qué edad empezaste y hasta qué edad estuviste? No, pues es que yo, el primer recuerdo que tengo siendo niño, que será unos 4 o 5 años, es estar en el taller, pues no trabajando, pero pues haciendo el paro de que estoy trabajando ahí con mi papá, porque él siempre nos puso tarea en el taller. Además, pues bueno, los talleres de barniz siempre están en las casas, o generalmente están en las casas, entonces no había para dónde más coger, entonces el taller estuvo ahí siempre, y pues los materiales, la pintura, la madera, pues eso como que llama la atención. Entonces el primer recuerdo que tengo es estar en el taller. Y bueno, mi papá fue asignándonos tareas junto con mi hermano, pequeñas, como al final del día recoger el material para guardarlo, lijar, bueno, tareas pequeñas. Y poco a poco pues ya fuimos aprendiendo a manejar el bisturí y a hacer piezas completas. Ya yo creo que a los 12 o 13 años ya hacíamos nuestras propias piezas completas, pues pequeñas en todo caso, ¿no? Platicos y eso. Y bueno, ya en vacaciones de mitad de año y de fin de año, pues nosotros trabajábamos en nuestros productos y mi papá los vendía. ¿Y ganabas plata? Claro, o sea, la venta, claro, o sea, yo le decía al viejo, estos platos valen, que no recuerdo qué sé yo, eso fue el siglo pasado, 100 pesos cada uno, y si hice 10, pues son 1.000 pesos, el viejo llegaba con los 1.000 pesos, ¿sí? Y bueno, después ya él nos contactó con una señora que comercializaba y nosotros mismos llevábamos el producto a donde la señora y ella nos pagaba a nosotros. Sin intermediario. Sí, o sea, ya directamente, ya mi papá ya no hacía el puente, sino que íbamos directamente donde ella. Y bueno, entonces, digamos que era muy normal. Yo no le daba el valor que le doy ahora a la técnica y no se la di por mucho tiempo. Entonces me voy a estudiar a Bogotá, termino el bachillerato de 18 años y me voy para Bogotá y ya me alejo de la técnica. Y en el año 2007, después de 17 años, después de 17 años de estar yo en Bogotá estudiando y trabajando ya después, a mi papá lo invitan a una feria, a Expo Artesanías. Y entonces pues el viejo va a la feria. Yo como estaba ahí en Bogotá, pues yo voy a visitarlo y pues como sabía de cómo es el oficio, pues me pongo yo también a atender el stand. Entonces en un ratico que yo estaba atendiendo, llega una señora que se hicieron amigos en ese día y todavía son amigos con mi papá, la señora Ofelia, y ahora en pandemia la llamé
a la señora Ofelia y le dije, señora Ofelia, usted es la responsable de que yo esté acá en Pasto. Y fue la charla de la señora Ofelia con mi papá, porque ella le preguntaba, pues, ¿no? De cómo trabaja y el viejo termina comentándole que él trabaja solo después de mucho tiempo de haber tenido aprendices. Y en ese tiempo, pues, el viejo trabajaba solo. La señora Ofelia le pregunta al viejo, o sea que, bueno, entonces le dice si él enseñó a sus hijos. Mi papá le dice sí, yo les enseñé a ellos, pero ellos están dedicados a otras actividades. Entonces la señora Ofelia le dice, o sea que el día que usted se muera, maestro, hasta ahí llega la técnica por parte suya. Entonces mi papá le dice, pues sí. Y yo estando ahí. Entonces ese fue el llamado que me hizo la técnica, que me hizo el barniz de pasto. Entonces, y pues ya yo había estado mucho tiempo afuera y pues ya se empieza a tener referencias del barniz de pasto desde otra perspectiva diferente al hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces ya sé que que tiene valor cultural, pues que es una herencia, ya como bien lo comenta el maestro Germán, pues ya es una técnica ancestral. Entonces empiezo yo a pensar en ese momento en que no debo pasar por alto pues el que yo sepa el oficio, ¿sí? Y pues como dice la canción de Lucio Fellet, pues no se nace en vano al pie del volcán. Entonces empiezo a pensar seriamente en volver a Pasto y dedicarme al taller. Lo consulté con el viejo, le dije, viejo, estoy pensando en ir a Pasto a trabajar. No, hermano, pero usted tiene su carrera, usted ya está en Bogotá, usted acuérdese lo difícil que es la comercialización, acuérdese. Sí, viejo, pero pues estoy en eso, pues, y pensando pues en seguir aprendiendo del viejo y sacarle la mejor información que el viejo tenga, ¿no? Claro, porque el viejo se iba quedando solo, cada vez más solo en el taller, cada vez el taller más reducido, y pues con toda la experiencia del viejo y con una técnica en su ser, en sus manos, entonces dije, no, pues muy necio de mi parte si no le hago caso al llamado del oficio. Entonces, a finales del 2009 decido regresarme para acá y desde eso estamos trabajando con el viejo. Y ya pues desde otra perspectiva, ¿no? Pues es el trabajo artesanal, pero es también todo lo que hemos hablado durante todo este tiempo, ¿no? El valor, el valor cultural que tiene, sentirnos parte de la herencia, ¿no? O sea, somos herederos de un saber hacer, somos herederos de una técnica artesanal. Entonces, haciéndonos también responsables de esa herencia, ¿no? De ese compromiso que nos corresponde, porque pues no es solamente derechos los que tenemos, sino también deberes. Entonces, alrededor de todas esas reflexiones, pues he venido trabajando y hemos construido pues el taller con el viejo. Y con respecto a la pregunta, Anita, que si se puede vivir de la artesanía, pues yo digo sí. O sea, el viejo lleva 57 años trabajando el oficio. Él tuvo su familia, nos dio educación, nos crió, pues como se dice, a cuatro hermanos, 4 hijos. Y pues yo ahora regreso y estoy trabajando en el taller y pues una experiencia bonita pues del ejercicio también pues es que se va sumando gente, ¿no? Alrededor del taller, porque el taller empieza a tener necesidades que antes no tenía, ¿sí? Porque afortunadamente pues el taller poco a poco va creciendo. Entonces se ha ido involucrando más gente y eso pues ahí está tu respuesta. O sea, sí se puede vivir de la artesanía. Pues no es o sea, no es muy difícil, ¿no? O sea, pues no, tampoco es que sea fácil, ¿no?
Es muy complejo, pero se puede y el trabajo artesanal deja muchas satisfacciones más allá de lo económico. En las historias que nos cuenta tu papá, él nos contaba cómo aprendió, ¿cierto? Cómo aprendió hace muchos años la técnica. Entonces, yo quisiera preguntarle a Germán, y luego para pasar a Oscar, ¿qué papel viste en toda tu investigación de la mujer en la artesanía? Porque hasta el momento pues hemos hablado acerca de los maestros y de cómo han llevado ellos, pero como nos explicabas que hay tantas técnicas de artesanía aquí en Nariño, ¿qué has visto tú, Germán? Pues bueno, un poco mi asesor de tesis fue Iván Franco, ¿no? Y con Iván tratamos como de tocar un poco el tema de la mujer en la parte del barniz, ¿no? Que era un tema importante. Realmente no hay mucha información. Está la maestra Rosa Mejía. Sí, exacto. Rosa Mejía. Ella, digamos, era una de las maestras de maestros y maestras. Bueno, creo que maestros. Y hay otra maestra que se me escapa el nombre realmente. Eran como las dos maestras de la época, ¿no? Eso estamos hablando de 1900, ¿qué será? 60 y algo, ¿no? Exacto, maestro. Pero hacia atrás, un poco en los libros, no, yo no encontré información. Por ejemplo, hay unos libros muy buenos del maestro Osvaldo Granda, que lo que él hace es recopilar, por ejemplo, los censos de Pasto y buscar en los censos de 1600, 1700 cuáles eran los nombres de las personas que trabajaban en barniz. Y ahí realmente la mayoría son hombres. La idea que yo tenía inicialmente, pues como, bueno, no inicialmente, sino en el proceso con Iván era buscar el tema de las maestras que están actualmente. Contacté en algún momento a la maestra eh, Mari Ortega, ajá, exacto, gracias maestro. Mm, pero al final no seguimos. ¿Por qué? Porque lo que yo quería era aprender muy bien de cada taller, porque lo que encontré es que cada taller tenía su forma específica de trabajo. Entonces realmente yo solamente trabajé con los maestros Ever y Jonathan Narváez y con el taller de los maestros Gilberto y Oscar Granja. Y ahorita, después de que ya se terminó esto, estaba haciendo un acercamiento con el maestro Guillermo Lazo. Pero hasta ahí. Pero yo creo que eso es algo que le debemos el tema de esa investigación, ¿no? Investigación del papel de la mujer en, en el tema. Creo que el maestro Oscar conoce un poco más de las maestras, ¿no? Sí, y bueno, resaltar también el trabajo que vienen haciendo varias personas, entre ellas Sandrita Erazo, que está haciendo su investigación alrededor del barniz de Pasto, pero con énfasis en el trabajo de las mujeres. Entonces es bonito, sí, porque, por ejemplo, a mi papá y a muchos de los maestros contemporáneos a mi papá les enseñó la maestra Rosa Mejía. Tengo entendido que la mamá del maestro Bando, del maestro José María Bando, también pues fue quien tuvo que hacerse cargo del taller junto con el maestro José María Bando cuando falleció el papá del maestro José. Entonces sí, y bueno, las esposas, ¿no? de los maestros. Mi mamá nunca estuvo en el taller, en la parte de producción, en la parte artesanal, pero ella estuvo en el taller, o sea, su presencia siempre estuvo. Entonces, y lo que yo digo ahora, por ejemplo, para pertenecer al taller no se necesita ser el artesano que se sienta a trabajar el barniz, o sea, se puede pertenecer a un taller sin ser artesano. ¿Sí? Entonces, eso lo veo yo ahora y lo tengo claro. Entonces, digo yo, siempre las familias hicieron parte del taller. Así no sean los artesanos, pero
formaron parte de la comercialización, formaron parte del empaque, formaron parte del lijado, qué sé yo, tantas tareas que hay alrededor de la técnica que la familia se involucra. Entonces, niños, niñas, las mamás, o sea, todas las esposas. Y ahora, con el tema del trabajo que se hizo alrededor de la patrimonialización, se han hecho visibles varias esposas de artesanos que anteriormente pues se sabía que trabajaban, pero pues no ni siquiera nosotros sabíamos sus nombres, ¿no? Entonces es ahora como se tiene claro que la maestra Mari Ortega trabaja, que Rocío, la esposa de Nietzsche, le decimos, no recuerdo el nombre, no lo tengo claro el nombre, Rocío, Jimena, son las esposas de los artesanos que trabajan. Entonces, son las esposas de los artesanos que trabajan y ellas también trabajan, ¿ya? O sea, también ellas hacen decoración. Y sí, es algo que se está trabajando también y hay muchas personas inquietas en ese tema. Pues yo algo que conocía en torno al carnaval, más que todo, pues por lo que es lo que todos conocemos acá, es que está el maestro cultor, ¿no? de la carroza, pero el maestro le pide permiso a la esposa porque va a ser todo un tiempo muy largo en el que él va a estar ocupado ahí y la esposa es la que se encarga pues de los alimentos, de estar pendiente de muchas cosas y de la casa, o sea, ella queda encargada de la casa y eso, como dices, es parte también del trabajo, claro, pues claro, es un equipo. Y fundamental, correcto, porque sin ese apoyo no se podría hacer nada. Claro. Entonces, y es por eso ahora, por ejemplo, que parte del taller, o sea, cuando tengo que decir quiénes hacen parte del taller, incluyo a Mari, que es la persona que se encarga de mantenernos bien alimentaditos, ¿sí? Sí. Entonces, ella hace parte del taller también. Claro. Entonces, y a eso me refiero también, pues, cuando digo que más personas se han sumado al taller, ¿no? Entonces, Mari Flores es la persona que nos ayuda a nosotros que nos consiente, pues, más que todo con el tema de la alimentación y es clave para que el taller funcione bien, porque no de otra forma lo podría hacer. Oscar y Germán, pues, les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, compartir este día pues aquí y contarnos mucho sobre el barniz, sobre la investigación, sobre todo este tema cultural que es tan bonito y nos interesa tanto a nosotros promover y que las personas sigan conociendo, que sigan viendo toda esa riqueza que tenemos aquí en Nariño y que ojalá se conozca en todo el mundo, que nos miren en todas partes, ojalá y entiendan este proceso que desarrollan ustedes y que viene, como nos dice Germán, que ya es ancestral, ¿no? Que viene desde tanto tiempo atrás y que es parte de nosotros, que lastimosamente cuando estamos lejos es cuando ya lo entendemos y nos apena no saber más, porque a veces las personas nos preguntan y uno dice, ay, no, es que de eso no conozco bien, pero sé que más o menos es esto. Entonces, la idea es que sea diferente, que nosotros podamos contarle a la gente esto se hace en mi Nariño, esta es la técnica y estas son las personas, usted puede buscar en estas partes. Entonces, nos gustaría, Oscar, primero que nos cuentes dónde pueden contarte las personas y cómo se hace pues el proceso. Bueno, primero voy a hacer el reconocimiento de las personas que trabajan con nosotros, los maestros. Bueno, ya lo había dicho, la familia que recoge el material para nosotros es la familia Cerón en Mocoa, Putumayo. Los maestros que trabajan la madera para nosotros están el maestro Arnulfo Huesaquillo, el maestro Gustavo Pavón, el maestro Efrén Taborda, Eider Higidio, y el pariente que es de apellido Narváez, Jorge Narváez. Esos son los talleres que nos colaboran. Y en el taller está Mari, está el maestro Gilberto, que es mi papá, José Luis, que es nuestro ayudante, y está ahora también a partir de este año mi hijo Daniel Camilo Cucuma ha decidido venir de Bogotá a Pasto a apoyar también el trabajo del taller. Entonces, esas somos las personas que hacemos parte del taller Granja Barniz de Pasto y nos encuentran en redes.
es muy fácil. En Instagram, @barniz de pasto, facilito. Y en Facebook igual, @barniz de pasto. Y ahí aparecemos como Granja Barniz de Pasto. Y en la web www.barnizdepasto.co nada más. Ujú. Esas son las redes y nuestra página de internet. Y cuando quieren contactarse, o sea, para piezas, ¿cómo haces con las personas? Te dicen, quiero un jarrón, quiero, Sí, quiero un bowl. tenemos y bueno, el trabajo que hemos hecho también con el viejo ha sido satisfactorio por eso, ¿no? Porque hemos tenido la oportunidad de hablar directamente con el cliente final y personalizar los trabajos. Ujú. Entonces dice, yo quiero este jarrón con este diseño, pero en estos colores. Ujú. O quiero hacer algo particular con el espacio que tengo, miremos qué producto hacemos. Entonces sugerimos un jarrón, un centro de mesa o de pronto algún aplique para la pared, y lo adecuamos pues al cliente, ¿no? Entonces eso ha sido chévere también poder personalizar el trabajo final, ¿no? O sea, hacerlo a gusto del cliente. Sí, nos escriben por un mensaje interno de Instagram, de Facebook o por el WhatsApp. Ahí en los perfiles tanto de Instagram como de Facebook está el enlace directo al teléfono nuestro, al WhatsApp, y nos comunicamos y pues acordamos cuál es la pieza que necesitan. Nos tienen, eso sí, un poquito de paciencia porque hay trabajo programado. Hay un trabajo programado que no nos permite tener piezas disponibles para venta inmediata, pero con mucho gusto pues hacemos la programación y les cumplimos pues con el plazo que acordamos, ¿no? Germán, también queremos agradecerte por haber estado esta tarde con nosotros. Fue muy lindo ver toda esta investigación que has hecho acerca de nuestro departamento, de lo que está pasando acá, porque como decía Oscar, que ellos tienen una responsabilidad y unos deberes como artesanos. Nosotros como diseñadores también tenemos estas responsabilidades de, primero, ayudar a preservar estas técnicas, ¿cierto?, ancestrales, respetarlas, conocerlas, porque no podemos entrar a intervenirlas sin conocer el proceso, como decía Oscar, que es muy importante para ellos y para nosotros. Me parece a mí que tiene que ser de mucho respeto. Entonces, pues ha sido muy lindo conocer todo este proceso que has llevado adelante. Y esperamos pues que, yo sé que ya aunque terminaste pues tu trabajo, has continuado pues como con esta labor. Entonces espero que al final pues se logre que todas las personas puedan conocer y valorar más la artesanía. Y para eso pues quisiera que nos cuentes también dónde se puede encontrar tu investigación, porque yo sé que está abierta pues al público. Primero, muchísimas gracias a ti, Anita, al maestro Oscar, también por la invitación y por abrir estos espacios que me parece que son súper importantes para nuestra ciudad, para valorar el patrimonio, y también para algunas personas que nos escuchan que quizá no están en Pasto, pero que pueden aplicar esto en sus ciudades, en el tema de artesanía. Bueno, yo continué con el proyecto, lo pueden encontrar en Facebook como Barniz de Pasto Patrimonio. Allí en Facebook está un poco como lo que yo iba subiendo de la investigación, alguna información específica. Y el documento de tesis está abierto, está en el repositorio de la Universidad de Nariño, que se llama sired con s, sired.udenar.edu.co. Y ahí el documento se llama Valoración del Patrimonio Cultural asociado con el barniz de pasto a partir de la participación ciudadana. El documento que está allí abierto es un documento, digamos, en Word, como el texto, que lo pueden descargar. Pero si hay alguien que necesita, por ejemplo, el documento que incluye las fotos o otra información, me podrían inscribir al correo personal, que es germanarturo@udenar.edu.co, que es el correo
institucional, o por la página de Facebook, que también ahí está como el contacto, y con mucho gusto les envío el documento, o podemos charlar o ver sobre algún tema sin ningún problema. Creo que para eso es también parte de esta investigación, ¿no? Que sea abierta y que las personas la puedan tomar, leer y bueno, compartir también. Claro, es parte de todo esto, es que las personas conozcan mucho más. Nosotros, por nuestra parte, dejaremos en el link de la descripción, en la caja de descripción, todos los links para que encuentren las redes tanto de Oscar como de Germán Arturo, encuentren pues las páginas y se puedan comunicar con ellos si quieren conocer más información. También esperamos que les haya gustado este tema, esperamos que nos dejen en los comentarios si les gusta, si les parece que hay otros artesanos y otro tipo de artesanías que quieren también que participen con nosotros. Estamos abiertos pues a mostrar todos los emprendimientos y talentos de nuestra región. Esa es nuestra idea, pues que podamos sacar adelante todo esto y más personas los conozcan. Y les recomendamos que nos sigan en nuestras redes. Estamos como SR Sur con Z, tanto en Telegram, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en nuestra página www.srsur.com. Ahí pueden encontrar nuestros productos también. Y pues en cada canal tenemos diferente contenido, vamos a ir montando diferentes cosas. La idea es que ustedes puedan conocer más acerca de nuestro trabajo y el trabajo que se hace en Nariño. Entonces esperamos sus comentarios y esperamos que nos vean en un próximo episodio. Chao. Chao.